Esta no es la historia que te contaron. Es la verdad de cuando 3 reyes marcharon para recuperar la ciudad santa. Aún así, fallaron. El día que toda Europa no pudo recuperar Jerusalén. El viento del desierto traía un silencio extraño aquel amanecer. Un silencio que parecía arrastrar consigo la memoria de miles de muertos. Jerusalén había caído, y no de cualquier manera. Cayó como cae un rey ante la espada, de golpe, sin misericordia, sin tiempo para respirar. Las campanas del Santo Sepulcro dejaron de sonar. Las calles quedaron vacías. Los cristianos huyeron o se rindieron. Y sobre las murallas, en lo más alto, las tropas de Saladino levantaron el estandarte del Islam, mientras la cruz que había reinado casi un siglo era retirada sin gloria. La noticia viajó veloz, como una flecha envenenada que atravesaba Europa de extremo a extremo. Sirvió vino amargo en tabernas, hizo temblar a sacerdotes en monasterios, arrancó gritos en plazas públicas. Jerusalén, perdida. El corazón espiritual de toda la cristiandad había vuelto a manos musulmanas. Pero más que una derrota militar, fue una humillación, una herida que atravesó reinos enteros y despertó algo dormido desde hacía décadas. Y así, como si el continente entero hubiera despertado a la misma pesadilla, 3 reyes, 3 mundos, 3 temperamentos, levantaron sus estandartes al mismo tiempo. Europa no lanzaría una cruzada, lanzaría un terremoto. En el Sacro Imperio Romano Germánico, Federico I Barbarroja dejó caer su puño sobre la mesa del consejo. Su barba rojiza tembló con furia. Su voz, endurecida por años de mando, no dejó espacio para dudas. «Marcharé», dijo. «Marcharemos todos». Y Europa sintió la tierra moverse. Barbarroja reunió entre 90.000 y 100.000 hombres, caballeros pesados, lanceros, arqueros, mercenarios, herreros, médicos, sacerdotes. Era un ejército tan grande que los cronistas describían su marcha como un río infinito de acero. Ningún rey europeo había llevado jamás una fuerza así a Tierra Santa. Cuando partió, los habitantes de las aldeas salían a la puerta, solo para ver cómo pasaban aquellos titanes blindados. Los niños lloraban, las mujeres rezaban, los ancianos miraban en silencio. Todos sabían que aquella marea humana no regresaría completa. Barbarroja cruzó los Alpes, atravesó el Danubio, montó campamentos en los Balcanes, superó rebeliones, emboscadas, tormentas y peste. Su presencia era tan brutal que muchos pueblos se rendían antes de verlo. Europa tenía a su gigante, pero Anatolia tenía algo mejor: el calor del infierno. En el verano de 1190, cuando el sol quemaba a los hombres como si fueran antorchas humanas, el ejército alemán avanzó hacia el río Salef. El agua parecía tranquila, invitaba al descanso. Federico entró con su caballo. La armadura pesaba más de 30 kilos. El animal resbaló. El emperador cayó bajo la corriente. No hubo enemigos, no hubo flechas, no hubo batalla, solo el agua y el silencio. Cuando lo sacaron, sus ojos estaban abiertos, pero ya no veía nada. Los soldados lloraron. Los caballeros golpearon sus escudos. El ejército, que había partido con casi 100.000 hombres, quedó reducido a unos pocos miles. Europa había perdido a su gigante, sin que Saladino levantara un dedo. En Francia, Felipe II, frío como un invierno sin fin, decidió continuar. Reunió unos 10.000 hombres, disciplinados y bien armados. Para él, la cruzada no era solo fe, era política, era poder, era oportunidad. En Inglaterra, cuando las campanas anunciaron la caída de Jerusalén, el rey Ricardo I, al que todos llamarían para siempre Corazón de León, no dudó un instante. Su mirada tenía el fuego de un hombre nacido para la guerra. Reunió entre 12.000 y 17.000 guerreros, templarios, hospitalarios, caballeros y arqueros.
Su flota era tan grande que los pescadores decían que el mar se cubría de alas blancas. 3 coronas se preparaban para el choque. 3 reyes que no se amaban, pero que compartían un enemigo, y enfrente, como un halcón que observa desde lo alto, estaba Saladino. El sultán reunió fuerzas de Egipto, Siria, Alepo, Mosul y el desierto. Podía movilizar entre 50.000 y 70.000 soldados a lo largo de la campaña. No siempre juntos, pero siempre listos. Su estrategia era simple: no enfrentar directamente la furia europea, desgastarla, dividirla, esperar el momento perfecto. Saladino era paciente, Europa no. Felipe y Ricardo navegaron hacia Oriente, pero apenas pisaron Tierra Santa, las tensiones explotaron. Ricardo era fuego, impulsivo, brillante, agresivo. Felipe era hielo, calculador, silencioso, desconfiado. Discutían por quién mandaba, por qué ruta seguir, por quién tenía más derecho a conquistar, e incluso por quién era el verdadero líder espiritual de la cruzada. Y mientras ellos se tensaban como 2 espadas chocando, Saladino observaba y sonreía, porque sabía que la verdadera victoria no siempre nace en los campos de batalla, sino en la mente de quienes se creen aliados. La primera gran ciudad en caer fue Acre. El sitio llevaba 2 años. El aire olía a sangre seca, a madera quemada, a cuerpos enterrados a prisa. Los defensores estaban agotados, los cruzados hambrientos. Pero cuando Ricardo llegó, todo cambió. Organizó ataques con precisión quirúrgica. Dirigió cargas como un demonio con corona. Ordenó máquinas de asedio que rugieron como bestias de metal. Y Acre cayó. Miles de prisioneros musulmanes fueron encadenados y llevados a un campamento improvisado, fuera de las murallas. Y aquí comienza uno de los episodios más oscuros de toda la Tercera Cruzada. Ricardo y Saladino negociaron un intercambio. Los términos eran claros. Saladino debía devolver prisioneros cristianos capturados en Jatín, entregar caballos de guerra, pagar una compensación. A cambio, Ricardo liberaría a los aproximadamente 3.000 prisioneros musulmanes capturados en Acre. Pero nada salió como debía. Los mensajeros iban y venían, las cantidades no coincidían, las fechas se aplazaban, ambos lados desconfiaban del otro. Ricardo, quemado por el desgaste, convencido de que Saladino estaba retrasando todo a propósito, perdió la paciencia y tomó una decisión que marcaría para siempre la cruzada. Era temprano. El sol apenas teñía de rojo las murallas de Acre. El campamento musulmán despertaba y de pronto las trompetas inglesas sonaron. Los prisioneros fueron alineados. Frente a las murallas no había juicio, no había opción, no había misericordia. Los soldados cristianos formaron un círculo de hierro. Los templarios afilaron sus espadas. Los hospitalarios apretaron los dientes. Ricardo se adelantó, levantó la mano y miles de gargantas se abrieron al amanecer. Los gritos se mezclaron con el canto de las aves. Las cabezas cayeron en la arena como frutos arrancados de un árbol maldito. La sangre corrió formando canales que bajaban por la ladera. Las murallas de Acre quedaron salpicadas de rojo. Desde la distancia, Saladino observaba, inmóvil, silencioso, implacable. Hoy el león muestra los dientes, dijo. Mañana probaremos su corazón. La masacre no aceleró la cruzada, no asustó a Saladino, no cambió la guerra, solo dejó una cicatriz profunda que ninguna tregua borraría jamás. Tras Acre, Ricardo avanzó hacia el sur. Ganó batallas, derrotó emboscadas, mostró por qué era uno de los guerreros más temidos de su tiempo, pero cada victoria le costaba hombres que no podía reemplazar, y Saladino, maestro de la paciencia, retrocedía solo para desgastar, reaparecía solo para presionar, atacaba solo para recordar al inglés que el desierto era suyo. Meses después, Ricardo ascendió una colina, desde donde se veía la ciudad santa.
Jerusalén, inmutable, silenciosa, sagrada. La meta final, el sueño, el motivo por el que Europa había cruzado mares y desiertos, pero la verdad cayó sobre él, como una espada fría. No podía tomarla, y si la tomaba, no podía defenderla. Saladino podía cortar rutas. El desierto podía matar de sed. Europa no enviaría más refuerzos. Los aliados se habían ido. Ricardo bajó la mirada. No era cobardía, era claridad. Jerusalén quedaría donde estaba. Ricardo y Saladino firmaron una tregua. La llamaron Tratado de Ramla, y aunque Europa no recuperó la ciudad, los cristianos obtuvieron acceso libre para peregrinos, garantías de seguridad en rutas, protección de templos y reliquias, comercio permitido entre ambos mundos, estabilidad en la costa para puertos cruzados. Pero lo más simbólico fue lo que no obtuvieron: Jerusalén. La cruz no volvió a su cima, ni con reyes, ni con ejércitos, ni con acero, ni con fe, ni con la masacre de 3000 prisioneros, y así quedó registrada la tercera cruzada. Ante los ojos de la historia, Europa lo dio todo, perdió miles, mató miles, ganó batallas, perdió aliados, venció en el campo y aún así perdió la guerra. Porque Jerusalén solo se entrega a quien posee algo que Europa no tuvo: unidad. Y aquel día, cuando el polvo se asentó y los reyes miraron hacia atrás, la verdad era innegable. Ni mutilando a 3000 guerreros, Europa pudo recuperar Jerusalén. Así terminó la cruzada más grande de la Edad Media, no con gloria, no con victoria, sino con la verdad que nadie quiso aceptar. Europa no cayó por falta de espadas, cayó por falta de unión. Si quieres más historias que cambiaron el mundo, quédate. Lo mejor aún no ha sido contado.